Movimiento estudiantil de 1968. Los movimientos sociales han logrado muchos cambios importantes, ya que estos luchan por causas que nos benefician a todos. El movimiento de 1968 en México logró transformar por completo el inicio del siglo XX, y este movimiento sí que dejaría un legado enorme para la juventud. En este año ocurrió una masacre de estudiantes en la Plaza Las Tres Culturas. ¿Cuántos años han pasado desde ese entonces? Pues han pasado 54 años. En 1964, Gustavo Díaz Ordaz fue nombrado presidente de la República. Con un enfoque cruel, autoritario y represivo, era visto por parte de los jóvenes y estudiantes. Gustavo Ordaz fue una pieza fundamental en el desarrollo económico de México. Durante este año y 1965 hubieron movimientos sindicales de médicos que buscaban mejores oportunidades laborales, el cual él derrotó. En 1966 dirigió la toma de las universidades de Morelia y Sonora, esto a causa de reclamos, luchas y marchas por parte de los estudiantes en contra de la violencia y el autoritarismo. En 1968, el movimiento ya evidenciaba un régimen autoritario en donde los jóvenes luchaban por justicia, libertad y la exigencia de un mejor gobierno, ya que en México existía un régimen autoritario que era encabezado por el PRI. ¿Pero qué era el PRI? El PRI era una estructura que mantenía el poder en donde casi no habían libertades y el control del gobierno era casi absoluto. Y todo esto desde la Revolución Mexicana. En el mes de febrero de 1968 inició la ofensiva del TET, donde los pueblos del Tao iniciaron con la derrota de Estados Unidos en Vietnam y se evidenció el comienzo de la derrota militar. En abril ocurrió el asesinato de Martin Luther King, quien luchó por los derechos civiles. Esto generó una protesta masiva de la raza negra en todo el país. El 6 de junio ocurrió el asesinato de Bobby Kennedy. Esto produjo movilizaciones, ya que él era la salvación para muchas personas. En su discurso prometía la reforma democrática de todo el gobierno. El 22 de julio, los estudiantes de la vocacional número 2 y número 5, junto con los estudiantes de la UNAM, se enfrentaron por un juego de fútbol americano que acabó en disturbios. La policía intervino de manera violenta y cruel, golpeando a estudiantes y maestros sin piedad alguna. El 26 de julio se realizaron marchas por parte de los estudiantes de la UNAM y del Politécnico, denunciando y rechazando el abuso y la violencia del gobierno. El 30 de julio, el ejército, por mandato del gobierno, entra a las preparatorias y vocacionales de la ciudad invadiendo y abriéndose paso con bazucas. Esto tuvo una reacción muy grande. Y a este movimiento se sumó mucha gente, creándose así en agosto el Movimiento Nacional de Huelga. A raíz de la creación de este Comité Nacional de Huelga, surgieron muchos movimientos más. El 27 de agosto se realizó la manifestación y el plantón masivo frente al Zócalo, exigiendo la presencia del presidente, que nunca apareció. Pedían la cancelación de las Olimpiadas, ya que en este año se realizarían allí. Pedían garantías de libertad y justicia y, por supuesto, la derogación de los artículos que permitían al gobierno acabar con las manifestaciones, que ellos aprovechaban para actuar con violencia. A partir de esto, el 13 de septiembre se realizó la gran manifestación del silencio, y del 18 al 24 de septiembre el gobierno tomó por la fuerza la ciudad universitaria y el casco de Santo Tomás, en donde encarcelaron a algunos de los líderes que habían sido capturados del movimiento. El 2 de octubre, en la plaza Las Tres Culturas de Tlatelolco, Ciudad de México, los jóvenes se reunieron de forma pacífica junto a sus líderes, en donde en determinado momento vieron sobrevolar un helicóptero por encima de la plaza. También se habían percatado que entre ellos había gente infiltrada con un guante blanco o un trapo blanco amarrado en su mano izquierda. En un momento el helicóptero dejó caer bengalas. Iniciaron los disparos desde diferentes puntos de la plaza y al instante por las ruinas apareció el ejército para capturar a los líderes del movimiento. A raíz de esto se convirtió todo en un caos. Todos los estudiantes que eran capturados fueron llevados al campo militar número 1.
Otros tantos fueron asesinados y muchos otros fueron desaparecidos. Este hecho fue cometido por el Batallón Olimpia y el ejército mexicano, y todo fue bajo el mandato de Gustavo Díaz Ordaz. Ya han pasado 54 años desde esa masacre y aún siguen habiendo interrogantes, como por ejemplo, ¿por qué el ejército desapareció los cuerpos de los estudiantes? ¿Y dónde están? ¿Por qué limpiaron la plaza tan rápido sin dejar rastro alguno? ¿Qué pasó con los estudiantes que fueron llevados al batallón por parte del Batallón Olimpia a los campos militares número uno? Unos lograron salir por movimientos y influencias que tenían sus familias. Otros no lograron salir y no han sido encontrados. No hay rastro de ellos. Pero todo esto nunca salió a la luz. Todo esto se ocultó y todo esto quedó callado el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Pasó de ser una masacre a sangre fría a ser un conflicto y un enfrentamiento terrorista en contra del ejército, en donde solo murieron 20 personas, de las cuales esas 20 bajas solo eran heroicos soldados mexicanos. Este movimiento marcó al país y a toda América, ya que esto sembró las bases de la libertad con lo que goza el país y despertó en las personas la conciencia de la negociación pacífica entre el gobierno y la población, cosa que el gobierno no cumple, ya que el gobierno quiere seguir con su opresión. Esta masacre se convirtió en un símbolo donde el luchar de la sociedad se impuso sobre el poder del gobierno y que la sociedad no se quiere dejar del gobierno. Gracias.